Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión. Una inmersión en el fascinante mundo del arte urbano, pero con un enfoque un poquito único. Hoy vamos a explorar la obra y la filosofía de un artista que se conoce como The Photographer. Y lo vamos a hacer a través de un documento que escribió el propio artista. Y lo curioso es que busca a la vez que su arte envejezca con gracia, pero que también se rebele contra las expectativas sociales. ¿Cómo se conjuga eso? Pues vamos a descubrirlo. Es realmente intrigante. Tener acceso a las reflexiones del artista nos da una oportunidad excepcional para entender su proceso creativo y la intención detrás de cada pieza. Algo que admitámoslo, no siempre es fácil de descifrar en el arte urbano. Totalmente. Y hay algo que me tiene enganchado. El concepto de el después. ¿Cómo interactúan las piezas con el entorno? ¿Cómo evolucionan? ¿Cómo se deterioran? E incluso, ¿cómo llegan a formar parte de colecciones privadas? Esa dualidad entre la aceptación del paso del tiempo y la rebeldía, inherente a su arte, es la clave que iremos descifrando a lo largo de esta inmersión. Me encanta el misterio. Empecemos por lo básico. ¿Quién es The Photographer? ¿Y cuál es su sello distintivo? Su icono es una figura sosteniendo una cámara, una imagen que se repite. En diferentes formatos y técnicas, el artista utiliza principalmente dos métodos, piezas fijas y piezas removibles, cada una con sus propias características y materiales. Ajá, como un alter ego inmortalizado en las calles. Hablemos de esas piezas fijas. ¿Qué tipo de materiales utiliza? Algo así como pintura en aerosol y ya. Mucho más que eso. The Photographer emplea una variedad sorprendente de materiales para sus piezas fijas, desde los clásicos esténciles con pintura en aerosol hasta azulejos pintados que fija los muros. Imagínate la dedicación que eso requiere. También usa materiales encontrados, como escombros, incluso piezas de mármol. Lo que me parece realmente interesante es su uso del plástico PLA impreso en 3D. Plástico biodegradable en arte urbano. Eso sí que es romper esquemas. Exacto, el PLA o ácido poliláctico es un plástico biodegradable, derivado de recursos renovables, como el almidón de maíz. Es una declaración ecológica, algo que no siempre se asocia al arte urbano, ¿no crees? Demuestra que se puede ser rebelde y consciente del medio ambiente al mismo tiempo. Un punto para The Photographer. Y hablando de variedad, ¿qué nos puedes contar sobre las piezas removibles? Son igual de innovadoras. Prepárate, aquí la diversidad es aún mayor. Hablamos de paste-ups, pegatinas en vinilo e incluso en cáscara de huevo. En cáscara de huevo. Eso es delicado, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo funciona eso? Imagínate, el artista menciona que este tipo de pegatinas se rompen en pequeños fragmentos al intentar retirarlas, lo que las hace aún más efímeras. Es una metáfora de la fragilidad del arte urbano, ¿no crees? También crea piezas 3D que deja en lugares públicos, para que la gente las tome. Y pamanes, azulejos adheridos a piedras, y lo que llama urban cards, tarjetas con imágenes del icónico fotógrafo, o reproducciones de sus intervenciones. ¡Wow! Es como si el fotógrafo quisiera jugar con la interacción del público, invitándolo a participar en la vida efímera de tu arte, a comer lo que puedas. Exactamente. Y este juego se intensifica. Con la meticulosa documentación que realiza de cada pieza, The Photographer fotografía sus obras, tanto para compartirlas en redes sociales, como para preservar su memoria. Crea una especie de bombardeo virtual. Bombardeo virtual, suena intenso. Lo es, en el buen sentido. Es como si el artista quisiera contrarrestar la naturaleza efímera del arte urbano. Con una presencia digital permanente, las fotos se compartan, se comentan, se viralizan. Es una forma de inmortalizar la obra aunque la pieza física desaparezca. Entiendo. Es como crear un museo virtual de su propio trabajo, accesible a todo el mundo. Pero no podemos olvidar la importancia del paso del tiempo y la interacción del entorno con las piezas. ¿Cómo afecta eso a la obra de Photographer? Imagina una de sus piezas, un stencil en una pared porosa. El artista relata en el documento cómo la humedad de una bajante de agua cercana la fue disolviendo lentamente. Con el tiempo, la imagen se integró a la pared, creando una estética única e irrepetible. Es increíble. La obra se funde con el entorno, reflejando la impermanencia del arte callejero. Es como si la ciudad misma se convirtiera en un lienzo, ¿no? Precisamente. Y a veces, la interacción humana con las piezas es más intencionada. El documento menciona un caso en el que alguien añadió un marco alrededor de una de las pegatinas del artista, creando una nueva obra a partir del original. Ingenioso. Es como si el arte urbano inspirara a otros a participar en la creación. Y a veces, la interacción puede ser un poco irónica. The Photographer relata cómo en una ocasión su firma fue pintada por encima, mientras que otras pintadas en el mismo lugar se mantuvieron intactas. Qué curioso. Es como si la ciudad misma estuviera jugando al crítico de arte. Podríamos interpretarlo así. O tal vez simplemente a alguien no le gustaba el estilo de The Photographer. En cualquier caso, son estas historias los que hacen que el arte urbano sea tan dinámico
Impredecible. Totalmente de acuerdo, pero The Photographer no se limita solo a las calles, ¿verdad? No, en absoluto. Su trabajo ha trascendido el espacio público y ha llegado a ser exhibido en lugares más tradicionales, como cafés, galerías, incluso en un espacio comercial llamado Vinyl Eye, donde se fusiona el arte urbano con el diseño. Imagina. The Photographer, compartiendo espacio con diseñadores de renombre. Es como si el arte callejero estuviera conquistando nuevos territorios. Exactamente. Y el artista menciona su satisfacción al ver su obra fuera de su contexto habitual, como si disfrutara de ironía. Me encanta. Rompiendo barreras y jugando con las expectativas. Y hablando de reconocimiento, ha llegado The Photographer a formar parte de colecciones privadas. Sí. Y no solo eso, algunas de sus obras se han marcado, junto a piezas de artistas de renombre internacional como Banksy. Esto nos habla del creciente valor e interés que el arte urbano está adquiriendo en el mundo del arte. Es un fenómeno imparable. Impresionante. Es un claro indicativo de que el arte urbano está rompiendo barreras y ganando un lugar legítimo en el mundo del arte contemporáneo. Sin duda. Pero lo que me parece aún más sorprendente es la variedad de lugares. ¿Dónde ha aparecido The Photographer? ¿A qué te refieres? Más allá de las galerías y las calles. Mucho más allá. Su obra ha llegado a lugares inesperados, desde las fallas de Valencia hasta Google Street View e incluso videojuegos. No me digas. ¿Y cómo es que ha llegado a esos lugares? En el caso de las fallas, parece que su imagen fue utilizada en una de las fallas, por considerarse representativa del barrio donde se ubicaba. Imagina, The Photographer inmortalizado en una falla. En cuanto a Google Street View, sus obras, al estar en espacios públicos, han sido capturadas por las cámaras de 360 grados, quedando inmortalizadas digitalmente. Es como una segunda vida para las obras, aunque desaparezcan físicamente de las calles. Exactamente. Y en cuanto a los videojuegos, The Photographer aparece como parte del escenario, en un videojuego llamado El Barrio. También lo hemos visto impreso en camisetas, incluso en una mascarilla. Increíble. The Photographer parece estar en todas partes. Podríamos decir que su obra se ha viralizado, tanto en el mundo físico como en el virtual. Es una muestra de cómo el arte urbano puede trascender las fronteras físicas y llegar a audiencias globales. Y lo que es aún más interesante es que esta expansión se ha dado de forma orgánica, sin la intervención de galerías o instituciones. Es el propio público el que ha amplificado el alcance del arte de The Photographer a través de las redes sociales, la fotografía e incluso el coleccionismo. Es un fenómeno realmente fascinante. Es la democratización del arte en su máxima expresión. Y ahora que hemos explorado el alcance de su obra, ¿qué te parece si nos adentramos en la filosofía del artista? Esa dualidad entre la aceptación del paso del tiempo y la rebeldía contra lo establecido, que mencionábamos al principio. Me parece perfecto. Adentrémonos en la mente de The Photographer y veamos cómo se refleja su filosofía en cada una de sus creaciones. Genial. Nos vemos en la segunda parte de esta inmersión. No se la pierdan. Retomando nuestro análisis de The Photographer, me parece crucial destacar cómo su obra, a pesar de su aparente simpleza, se presta a múltiples interpretaciones. Es cierto. Esa figura con la cámara, ¿qué te sugiere a ti? ¿Un simple observador o algo más profundo? Para mí representa al observador, al que captura la esencia de la ciudad a través de su lente, pero también podría ser una crítica a la sociedad del espectáculo, a la obsesión por documentar cada momento de nuestras vidas, un voyeur o un crítico social. Ahí está la magia. Me gusta esa ambigüedad. Esa capacidad de generar diferentes lecturas es parte del atractivo del arte de The Photographer. ¿No crees? Nos hace pensar, nos desafía. Sin duda. Y lo que me parece aún más fascinante es cómo el artista juega con el concepto del tiempo y la memoria. Explícanos un poco más esa idea. ¿Cómo un artista callejero, cuyo trabajo está expuesto a la intemperie, puede controlar el tiempo y la memoria? The Photographer documenta meticulosamente sus intervenciones, creando un archivo fotográfico que, en cierto modo, desafía la naturaleza efímera del arte callejero. Es como si quisiera preservar la memoria de sus obras, incluso después de que hayan desaparecido de las calles. Es como un acto de rebeldía contra el olvido. The Photographer no se resigna a la desaparición de su arte. Quiere dejar constancia de su paso por el mundo. Exacto. Y al mismo tiempo, esa documentación nos permite apreciar la evolución de las piezas, cómo interactúan con el entorno, cómo se deterioran, cómo son intervenidas por otras personas. Es como si cada fotografía fuera una cápsula del tiempo, un instante congelado en la vida de la obra que nos permite verla con nuevos ojos. Y al final, lo que tenemos es una narrativa visual, una historia contada a través de imágenes, que nos habla no solo del arte, sino también de la ciudad, de la sociedad, del paso del tiempo. Me gusta esa idea de la narrativa visual. Y hablando de historias, el documento que estamos analizando está lleno de anécdotas fascinantes.
que nos revelan mucho sobre la personalidad y la filosofía de The Photographer. Sí, y una de las que me llamó la atención es la historia de las piezas que fueron retiradas de las calles para formar parte de colecciones privadas. Es curioso, ¿no? Un arte que nace en la calle, en el espacio público. Termina siendo exhibido en las paredes de un hogar o una galería. ¿No es un poco contradictorio? Es una paradoja, sin duda, pero también es una muestra de cómo el arte urbano ha trascendido sus límites originales y ha encontrado un lugar en el mercado del arte. Eso me hace pensar. ¿Pierde el arte urbano su esencia al ser trasladado a un contexto privado? Se convierte en un objeto de consumo. Como cualquier otra obra de arte. Son preguntas válidas. Sin duda. Pero creo que en el caso de The Photographer, la intención del artista va más allá de la simple comercialización de su obra. ¿A qué te refieres? Hay algo más que el simple valor económico. En el documento, el artista menciona su satisfacción al ver su obra fuera de su contexto habitual, como si quisiera compartir su arte con un público más amplio, sin importar dónde se encuentre. Es una visión muy democrática del arte, ¿no? Como si quisiera romper las barreras entre el arte callejero y el arte tradicional. Exacto. Y al mismo tiempo, creo que hay una cierta ironía en el hecho de que un arte que nace en la calle, en el anonimato, termina siendo coleccionado y exhibido en espacios privados. Es como si el sistema, de alguna manera, estuviera absorbiendo un arte que en principio lo cuestiona, una paradoja fascinante. Es una interpretación posible, sin duda. Pero también podríamos verlo como una forma de reconocimiento, una validación del arte urbano, como una expresión artística legítima. Al fin y al cabo, el arte callejero se ha conquistando museos y galerías. Claro, al final. Cada espectador es libre de interpretar el arte de Photographer a su manera. Y esa libertad de interpretación es parte de la riqueza del arte. En general, Totalmente de acuerdo. Y hablando de libertad, el documento que estamos analizando también nos habla del deseo de The Photographer, de envejecer con dignidad, de rebelarse contra las expectativas sociales. ¿Cómo se relaciona esa idea con su arte? ¿Es solo una declaración personal o se refleja en su obra? Creo que la efemeridad del arte urbano, su capacidad de transformación y adaptación, es una metáfora del propio proceso de envejecimiento. Es una idea muy poética. La obra como un reflejo de la vida misma, con sus cambios, sus cicatrices, sus imperfecciones. Envejecer con dignidad, aceptando las marcas del tiempo, la transformación constante. Exacto. Y al mismo tiempo, esa rebeldía contra lo establecido se manifiesta en la elección de espacios, materiales y técnicas que desafían las normas del arte tradicional. The Photographer no busca la perfección, la belleza clásica, sino la autenticidad, la expresión sincera de su propia visión del mundo, ¿no? Y lo hace de una manera sutil, irónica, a veces incluso humorística. Sus obras nos hacen sonreír, nos hacen pensar, nos interpelan. Sí, hay una cierta picardía en su obra, una actitud lúdica, que la hace aún más atractiva. No es un artista solemne, sino alguien que disfruta jugando con el arte y con el público. y no olvidemos que The Photographer elige mantenerse en el anonimato, lo que añade una capa adicional de misterio a su obra. Su identidad es un secreto, pero su arte está en todas partes. Es cierto, es un artista que prefiere que su obra hable por sí misma, sin la necesidad de un nombre o una cara que la respalde. Un verdadero rebelde. Y eso, en el mundo del arte actual, es una declaración poderosa en sí misma. Totalmente. Pero creo que hemos cubierto una gran cantidad de información sobre la filosofía de The Photographer y cómo se refleja en su obra. Pero aún nos queda mucho por explorar. Para comprender mejor el impacto y la diversidad de su obra, me gustaría que en la siguiente parte exploráramos algunos ejemplos concretos de las intervenciones de la Photographer en diferentes contextos. Me parece una excelente idea. Adentrémonos en el después de sus creaciones y veamos cómo interactúan con el entorno y el público. Nos vemos en la tercera y última parte de esta inmersión. Retomamos nuestra inmersión en el mundo de The Photographer y, como prometimos, vamos a explorar la diversidad de su obra a través de ejemplos concretos, a aterrizar conceptos. Me encanta. Porque a veces tanta filosofía y misterio nos da y con ganas de ver, de tocar, de experimentar el arte de cerca. ¿Qué nos tienes preparado? Empecemos por las piezas fijas. El documento menciona el uso de azulejos pintados. ¿Recuerdas que hablábamos de la integración del arte con el entorno? Pues aquí lo vemos. Es verdad, los azulejos son un elemento muy característico de la arquitectura mediterránea al usarlos. The Photographer integra su obra al paisaje urbano de una forma muy orgánica. Es como si el arte se mimetizara con la ciudad. Exacto. Y además los azulejos son un material muy duradero. Es como si el artista quisiera jugar con la paradoja, desafiar esa idea de la transitoriedad del arte callejero. Pero incluso los azulejos, por muy resistentes que sean, están sujetos a las inclemencias del tiempo y a la acción humana. En el documento vimos ejemplos de azulejos que han sido dañados, desprendidos o incluso intervenidos por otras personas. Claro, esas heridas son parte de su historia, de su evolución. Nos hablan del paso del tiempo, de la interacción del arte con el entorno, de la huella que deja el ser humano en la ciudad. ¿No te parece poético?
Totalmente. La obra no es solo la imagen, es la historia que hay detrás, las marcas que deja el tiempo y la experiencia. En ese sentido, la fotografía juega un papel fundamental en la obra de The Photographer. Es como si capturara esos instantes, esas transformaciones. Exactamente. Como ya hemos mencionado, el artista documenta meticulosamente cada una de sus intervenciones. Y esas fotografías no son solo un registro de la obra, sino que se convierten en obras de arte en sí mismas. ¿En qué sentido? ¿Acaso una simple foto puede ser arte? Piénsalo a través de la fotografía. The Photographer captura no solo la imagen de la obra, sino también el contexto, la luz, las texturas, el ambiente que la rodea. Es como si nos invitara a ver la obra con otros ojos. Es verdad. La fotografía nos permite apreciar detalles que a simple vista podrían pasar desapercibidos: el deterioro de los materiales, la interacción con el entorno, las intervenciones de otras personas. Es como una lupa que nos revela la vida secreta de la obra. Exacto, la fotografía se convierte en una herramienta para narrar la historia de la obra desde su creación hasta su eventual desaparición. Y en ese proceso, la obra original se multiplica, se transforma, adquiere nuevos significados. Wow. Es fascinante. El documento también nos muestra la diversidad de formatos y técnicas que utiliza The Photographer, desde los clásicos esténciles y pegatinas hasta piezas 3D, imanes azulejos adheridos a piedras e incluso las urban cards, esas pequeñas postales que el artista deja en lugares públicos. Es verdad. Recuerdo haber visto algunas de esas urban cards en mi ciudad. Nunca imaginé que eran obra de The Photographer. Su arte está en todas partes esperando a ser descubierto. Y esa diversidad de formatos y técnicas nos habla de la versatilidad del artista, de su capacidad de adaptación a diferentes espacios y contextos: muros, calles, plazas, mobiliario urbano, objetos cotidianos. Todo es un lienzo para The Photographer. Su arte no se limita a un espacio específico, sino que se expande, se infiltra en la ciudad, creando una especie de red invisible que conecta diferentes puntos del espacio urbano. Y esa red se extiende más allá de la ciudad gracias a la difusión de su obra a través de Internet y las redes sociales. Exacto, las fotografías de las intervenciones de The Photographer circulan por Internet, son compartidas, comentadas, reinterpretadas. Su arte se vuelve viral, traspasa las fronteras físicas y llega a un público global. Es un fenómeno imparable. Y en ese sentido, The Photographer es un artista que ha sabido aprovechar las posibilidades que ofrece Internet para conectar con un público más amplio y para generar un diálogo en torno a su obra. Ha democratizado el arte, lo ha puesto al alcance de todos. Totalmente. Bueno, creo que ha llegado el momento de ir cerrando nuestra inmersión en el mundo de The Photographer. Ha sido un viaje fascinante. Su obra, a pesar de su aparente simpleza, nos invita a reflexionar sobre múltiples aspectos del arte y de la sociedad: la efemeridad, la memoria, la interacción con el entorno, la democratización del arte, la rebeldía contra lo establecido. Y lo que me parece más admirable es que The Photographer, a pesar de su éxito, ha mantenido su anonimato y su independencia. Sigue siendo un artista de la calle fiel a sus principios y a su visión del arte. Y para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta. ¿Qué significa para ti el arte de The Photographer? ¿Qué emociones, ideas o reflexiones te ha generado esta inmersión? Los invitamos a buscar las obras de The Photographer en sus ciudades, en Internet, en las redes sociales. Observen con atención, reflexionen sobre sus significados y compartan sus propias interpretaciones, porque el arte urbano, como la vida misma, está en constante evolución y su significado se enriquece con la mirada de cada espectador. Hasta la próxima inmersión. Hasta pronto.